Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte sobre cómo controlar Docker desde tus scripts en Python. En la primera parte, en el primer vídeo, hemos hablado sobre el Docker SDK for Python. Hemos visto que esta librería se puede instalar muy fácilmente utilizando pip install docker. Esto es suficiente para que la librería, el Docker SDK, se quede instalado en tu intérprete de Python. Eso lo primero. Luego, habitualmente lo que hacemos es crear un objeto Docker Client. Hay dos alternativas, o bien utilizando la función fromEnv que lee las variables de entorno del sistema que típicamente apuntarán al socket Unix del servicio local, ¿no? Apuntarán a el servicio de Docker que se estará ejecutando en tu máquina. Es habitualmente así. Otra alternativa es utilizando el objeto Docker Client directamente, creando una instancia del objeto Docker Client y en este caso indicando el parámetro base URL que admite o bien el socket Unix del servicio local o un socket TCP en el que se puede poner la IP y puerto o hostname, nombre de dominio y puerto. ¿Vale? Cualquiera de estas alternativas es válida para crear un Docker client. Una vez tienes ese objeto, tienes la posibilidad de acceder a otros elementos como por ejemplo configs, containers, images, networks, nodes, etcétera, ¿no? Lo típico que te encuentras en un servicio de Docker. Es decir, en Docker normalmente lo que hacemos es crear redes, crear contenedores, descargar imágenes, gestionar secretos o servicios. Esto es bastante habitual en el cliente de Docker para Linux, es muy común. Pues eso mismo lo tienes ahora en tus scripts en Python gracias al Docker SDK for Python. Por lo tanto, es una característica que nos da mucho poder en los procesos de DevOps. En el vídeo anterior hemos visto cómo crear un contenedor muy fácilmente. Es simplemente utilizando el método run. Se encuentra aquí definido en la documentación. Sin embargo, este método no solamente admite la imagen y una serie de parámetros sencillos. No, esto es muy potente. Si os fijáis en los parámetros que admite run, pues hay de todo. Desde, por ejemplo, la posibilidad de indicar una lista de capabilities del kernel, ¿vale? Capabilities que se van a inyectar en ese contenedor, hasta la cuota de la CPU que se va a utilizar en ese contenedor para definir límites. Fijaros que todo esto hace parte del uso avanzado de Docker y lo tienes disponible gracias al SDK de Docker para Python. Lo tienes disponible en tus propios scripts. Por eso decía antes, nos da un poder tremendo a la hora de llevar a cabo procesos de DevOps, a la hora de automatizar nuestras rutinas de DevOps. Bien, pues esto lo tienes aquí disponible y en el vídeo anterior hemos creado un contenedor muy básico, un contenedor que tenía un par de atributos, ¿no? En este caso vamos a crear un contenedor pues con un poco más de chicha, ¿no? Unas cosillas un poco más orientadas a lo que solemos hacer. Aquí ya tengo el intérprete cargado, me basta simplemente con ejecutar import docker, lo mismo que hemos hecho en el vídeo anterior, .from end. Aquí ya tengo el cliente cargado partiendo de las variables de entorno. Puedo crear un contenedor, por ejemplo, container. Con el método run voy a crear un contenedor con una imagen, que en este caso será Alpine. Auto remove, le voy a poner a esto un true. Esto significa que cuando deje de ejecutarse el contenedor, cuando ya no esté en uso, se va a eliminar de forma automática. De attach, voy a ponerle un true, ¿vale? Más cosillas, le voy a poner un nombre, claro. Vamos a ponerle a esto pues simplemente test container, por ejemplo. Puedo poner el modo de la red, network mode, va a ser del tipo bridge, por ejemplo. Puedo poner puertos, algo que es muy común a la hora de levantar un contenedor, ¿no? Aquí esto admite un diccionario, como estáis viendo, un diccionario Python. Puedo decirle, por ejemplo, oye, mira, en la máquina host, todo lo que llegue en el puerto 80, por ejemplo, en la máquina host, todas las peticiones TCP al puerto 80 van a ser redirigidas al puerto 8090 dentro del contenedor. Evidentemente, para que esto funcione correctamente en el contenedor, el puerto 8090 tiene que estar disponible. Tiene que haber algún servicio que se esté ejecutando en ese puerto. Pero bueno, eso digamos que es algo que se tiene que controlar. Dependerá de la imagen o de lo que estés creando, pero ese puerto tiene que estar levantado, evidentemente. Puedo crear tantos mapeos como necesite, por ejemplo. También puedo indicar que si me llega a la máquina host una petición al puerto 22,
se tiene que enrutar al puerto 2222, por ejemplo. Bien, puedo crear tantos mapeos de puertos como quiera, tal como indicaba anteriormente. Voy a decir que esto va a tener una TTY, perfecto, y puedo definir variables de entorno. Esto es una lista, recibe una lista de variables de entorno que van a estar disponibles dentro del contenedor. Por ejemplo, var1, value 1, coma, var2, value 2, cosas como estas, ¿no? Si no me he equivocado en lo que he escrito, debería de crearse el contenedor. Fijaros, me he equivocado, es containers, ¿vale? Se va a crear el contenedor sin ningún problema. Bueno, aquí, fijaros lo que me está poniendo, bind for 2222, es decir, que probablemente hay otro contenedor o algún otro programa que ya está pillando este puerto en mi máquina. Lo puedo cambiar, no hay ningún problema, puedo ponerle algo como esto. Bien, aquí me crea un nuevo objeto container que tiene estas características. Partiendo de este objeto puedo consultar cosas como por ejemplo la imagen que se ha utilizado. Fijaros, estoy utilizando la imagen alpine que tiene estas tags. Puedo decirle container.id, container.shortid. Bien, puedo decirle por ejemplo el estado del contenedor, preguntar por su estado. Ahora mismo está creado. Puedo intentar renombrarlo. Puedo hacerle un rename y decirle a esto otro contenedor, por ejemplo. Bien. Ojo, fijaros lo que ocurre cuando vuelvo a invocar al método, bueno, cuando pregunto por el nombre. Me dice test container, no ha cambiado el nombre, porque en el SDK de Docker para Python necesito invocar el método reload sobre cada uno de estos objetos. ¿Vale? Sobre el objeto container tengo que ejecutar el reload para recargar su configuración y ahora sí que me aparece el nombre que he cambiado, ¿no? Con el método rename. Puedo hacer otras cosas como por ejemplo container.pause, y si hago por ejemplo un reload y consulto su estado, me pone que está pausado. Efectivamente puedo hacer por ejemplo un pause reload status y ahora está en ejecución. Fijaros que es muy sencillo y con esto puedo controlar completamente los contenedores que tengo, bueno, que puedo ir creando en mis scripts en Python. Es equivalente a lo que tienes en el cliente de Docker para Linux. Puedes ejecutar un Docker container pause, un Docker container stop, por ejemplo. Es lo mismo, tienes exactamente las mismas instrucciones y surten el mismo efecto, ¿vale? Podría, por ejemplo, gestionar imágenes. Puedo hacer un client.images. Puedo preguntar, por ejemplo, por cuáles son las imágenes que están ahora mismo descargadas en esta instalación de Docker, en este servicio de Docker. Hay unas cuantas. Puedo obtener una de ellas. Puedo decirle, a ver, dame images.get, dame la imagen alpine, ¿no? Fijaros que, bueno, aquí como esto me devuelve un objeto image. No lo he asignado a ninguna variable, pero no pasa nada. Estoy en el intérprete de Python, con guión bajo accedo a ese objeto. Lo puedo asignar por aquí. Esto es un pequeño truco que tenemos en Python, ¿no? Por ejemplo, ImageTest. Si hago esto, el objeto, la variable ImageTest, pues va a tener lo que me ha devuelto esta instrucción que he ejecutado aquí, la que estoy marcando. Bien, pues con ImageTest puedo preguntar, a ver, dame tu nombre. Bueno, espérate. ImageTest tiene el objeto image y puedo, bueno, sí, puedo preguntar por algunos detalles, como por ejemplo ID, tags, no es tanto nombre sino tags, ¿vale? ¿Cuáles son las tags que tienes? Puedo preguntar por etiquetas si es que las tienes, ¿no? Y tengo algunos métodos que están aquí definidos. Ojo, es importante que os fijéis en la documentación. Aquí está bastante bien explicado cada uno de los objetos que podemos controlar partiendo del Docker Client. Lo tenemos aquí, por ejemplo, images. Tiene la posibilidad de construir una imagen nueva partiendo de un Dockerfile, por ejemplo, obtener una imagen existente, obtener los datos del registro, listar las imágenes, cargar los datos de una imagen, cargar una imagen que fue previamente guardada utilizando save. Vamos, tienes lo mismo que tienes con el comando docker, ¿vale? Con el cliente de Docker para Linux.
Esto es, por ejemplo, para gestionar imágenes. Puedes gestionar otra característica importante, gestionar las redes. Puedes decir client.networks. Puedes, por ejemplo, crear una red. El método create. Red nueva, le voy a llamar a esto. Y le puedo dar un driver. El tipo de driver va a ser brief, que es del más habitual, ¿no? Aquí me crea un objeto network. Nuevamente, aquí le voy a poner testnet. Bajo. Bueno, pues eso. Ahora, bueno, puedo, por ejemplo, decir client.networks.list. Por ejemplo, dame cuáles son las redes que están ahora mismo creadas. Pues hay unos cuantos objetos del tipo network. Los podría recorrer y preguntar por el nombre de cada uno. Por ejemplo, puedo decir testnet.name, es uno de los atributos, ¿vale? Red nueva. Puedo recorrer esta lista y para cada elemento de la lista puedo poner .name y ver cuáles son las redes que tengo aquí creadas. Pero bueno, esto pues es algoritmia básica y tampoco merece la pena hacerlo ahora. Puedo consultar el ID, el short ID. Puedo preguntar los contenedores que están conectados a esta red. Para ello tengo el objeto containers. Me dice que, bueno, la lista me dice que está vacía, que no tengo ningún contenedor que esté conectado a esta red. Puedo conectar uno existente, por ejemplo el que tenía creado antes, con el método connect. Le digo container. Aquí lo que estoy haciendo es conectar testnet con el contenedor, ¿de acuerdo? Ahora, si hago un testnet.containers, vais a ver que me va a aparecer una lista vacía, porque no he recargado. Eso es una de las características que tiene el SDK de Docker para Python, que tienes que ir recargando continuamente estos objetos. Tienes que ejecutar el reload y ahora si haces containers, pues sí que te aparece una lista, en este caso con un único contenedor, ¿vale? Pues bien, estas son las características. Fijaros que la dinámica es muy parecida en cualquier elemento que tenemos en el SDK. La dinámica es en realidad bastante simple. Es una librería de las que se les denomina Pythonic, ¿no? Porque es directa, es sencilla y sigue la filosofía del lenguaje, sigue la filosofía de Python. Entonces, pues claro, es una librería que nos va a venir muy bien, como decía antes, para procesos de SecDevOps. Os recomiendo que le echéis un ojo, es muy interesante. Fijaros que tienes la gestión de imágenes, contenedores, redes, lo que hemos visto aquí, pero también tienes otras cosas, como por ejemplo la gestión de swarm o la gestión de volúmenes. Por lo tanto, os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Bien, esto es todo para este vídeo, espero que os haya gustado, que lo podáis poner en práctica, repasadlo si lo necesitáis, si queréis probar lo que he estado haciendo yo aquí, pues evidentemente podéis retroceder y volver a ver cada una de las partes, si algo no os ha quedado claro, volverlo a probar y bueno, ya estaría, por mi parte poco más. Espero que el vídeo os haya gustado, si este canal os gusta, suscribiros y bueno, dadle al like si queréis, ¿no? Interactuar por medio de los comentarios. Y bueno, por mi parte lo dicho, ya estaría. Espero que esto os haya gustado, que os sirva para vuestro aprendizaje y ya estaría, ¿no? Un saludo y happy hack.